Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos. Les habla la profe Claudia Barrera. Quiero invitarlos a escuchar este video tutorial que lo hago para dar el inicio al segundo periodo en Comunicación L1 Castellano grado tercero. Aprende en casa, Colegio Santa Luisa. Bueno, como inicialmente les iba diciendo, para este segundo periodo vamos a trabajar lo que son textos periodísticos y hoy vamos a mirar cuáles son las herramientas más importantes para crear un texto periodístico. Todo texto lingüístico tiene como finalidad informar, conmover o persuadir desde un tema o hecho. Es un relato de acontecimientos de la actualidad y de interés público. Entonces, estos textos son creados para dar información a las personas, a toda una comunidad, de algo que está sucediendo. Bueno, y entonces, ¿qué debemos conocer para poder crear una noticia? Claro, para crear una noticia es indispensable tener en cuenta varios elementos. Uno de esos es conocer qué es una noticia. Una noticia es un relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer y se refiere a un hecho novedoso ocurrido dentro de una comunidad y que merece ser divulgado. En este caso, podemos hablar de algo que nos está sucediendo a nosotros en la actualidad y es la llegada a Colombia del COVID-19. El COVID-19 llegó el 6 de marzo a Colombia. Fue diagnosticado el primer caso el 6 de marzo. Y en este momento llevamos muchísimas personas contagiadas y todo este tipo de información ha sido divulgada por muchos medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación podemos encontrar en la actualidad? Podemos encontrar las redes sociales, que es un medio de comunicación masivo donde muchas personas comparten mucha información, una real, otra no tan verídica. Por eso hay que tener muy en cuenta los medios de comunicación en los cuales uno puede informarse. Otro, pues la televisión y la radio, y otro que son los textos periodísticos, que son directamente al periódico. Y ahora bien, ¿qué necesitamos para crear un texto, una construcción de una noticia o un texto periodístico? ¿Cómo nos podemos volver un gran periodista o un gran escritor de textos? Entonces, para ello debemos tener en cuenta 6 elementos. Uno de los primeros elementos es a quién le sucedió. Entonces, siempre que vayamos a hablar de una noticia, debemos tener en cuenta cada uno de estos pasos. ¿A quién le sucedió esa situación de la que va a hablar en el texto? ¿Qué le sucedió? ¿Cuándo le sucedió? Es la fecha en que pasó esa situación. ¿Dónde le sucedió? Es el lugar, puede ser un país, una ciudad, un departamento, un municipio, el barrio, muchos elementos que hacen parte de nuestro contexto social. ¿Por qué le sucedió y cómo le sucedió? Estos 6 elementos son fundamentales para la construcción de una noticia. No los puedes olvidar en el momento de iniciar tu texto. Bueno, chicos, para que esta explicación sea un poco más clara, traje a colación un ejemplo de algo que está sucediendo en nuestro país a nivel mundial muy importante. Esta tirilla es del periódico El Tiempo del área de salud. Ustedes ven unos números aquí a los lados y esos números son los que representan lo que expliqué anteriormente. Entonces, las preguntas que expliqué anteriormente. Entonces, una de las preguntas que nos hacía la construcción de la noticia era ¿a quién le sucedió? Entonces, el encabezado inicial es el que nos va a ir dando apertura a lo que vamos a empezar a leer o a lo que el lector va a estar atento a ir descubriendo durante la lectura. Entonces dice, lo que debes saber sobre los medicamentos que avalan contra el COVID-19. Esta es una noticia de la semana antepasada donde nos muestra que en nuestro país empezaron a mirar
qué medicamentos podrían ayudar a combatir el COVID-19 o ayudar a mitigar un poco el dolor de esas personas. Entonces, ahí podríamos encontrar a quién le sucedió. ¿A quién le sucedió? El Ministerio de Salud va tratando de investigar qué medicamentos podrían ser útiles para combatir el COVID-19. La segunda, ¿qué le sucedió? Que es el 2. El Ministerio de Salud autorizó en Colombia como opción del tratamiento solo para uso de los especialistas. Entonces, los especialistas serán los únicos que pueden empezar a formular ese tipo de medicamentos para las personas que tienen el COVID-19. Tenemos la tercera pregunta, que dice, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Pues acá está la fecha y la hora, ¿sí? Entonces, como la publicación de la noticia está acá. El cuarto, ¿en dónde sucedió? ¿En dónde sucedió? Pues en Colombia, ¿sí? Estamos hablando del coronavirus de nuestro país, que es Colombia. El quinto punto dice, ¿por qué sucedió? La quinta pregunta. Entonces, acá nos explican los dos tipos de medicamentos que pueden ir ayudando a fortalecer en el paciente o a mitigar esos dolores. Este párrafo nos habla como de la mitigación de esos medicamentos en el cuerpo para esas personas. Y el sexto punto, y la sexta pregunta, perdón, ¿cómo sucedió? Entonces acá nos están explicando en el momento cómo sucede esa mitigación y el descubrimiento de esos medicamentos. Bueno, después de analizar la noticia anterior, para escribir una noticia, ¿qué debes tener en cuenta? Entonces, como primer paso, este tipo de texto no se ajusta a un formato estricto como una receta, sino que considera un estilo de forma de contar los hechos. Entonces, por eso son las 6 preguntas para irle dando respuesta al texto, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy escribiendo el texto, voy dando respuesta a esas 6 preguntas que anteriormente les expliqué. Como segunda medida es fundamental la veracidad de los hechos. No podemos hablar de cosas que no sean reales o no tengan un sentido concreto. Deben ser reales, deben informar porque pues lo están leyendo y usted está dando una información para el resto de personas. Entonces debe ser muy verídico lo que yo escribo. Y ser muy objetivo, que el lector en el momento que usted esté dando el aporte, el lector pueda entender muy bien lo que usted escribió. No puede dar opiniones ni realizar juicios. Dentro del texto no se permite dar su opinión personal, ¿sí? Por eso debemos ser muy coherentes y muy objetivos. No escribir, y es que a mi parecer creo que tal, no. El texto debe ser muy objetivo y debe hablar y llevar los 6 pasos de las preguntas anteriormente establecidas. Es importante ser claro y breve, contando los hechos de forma coherente y sin reiteraciones. Bueno, chicos, ahora, en una noticia debe tener unas partes y las vamos a explicar a continuación. El titular destaca lo más importante de la noticia, entonces la parte debe ser grande, visible, en negrilla, ¿sí? Que el lector pueda leer y apenas lo lea ya tenga como un bagaje de lo que va, como la introducción a su lectura. La entrada, resumen de la noticia y responde a las preguntas básicas. Y el cuerpo es el texto y narra los acontecimientos en el orden de importancia. Primero lo más importante, entonces, ¿sí? Ir redactando
la noticia e ir contando los hechos más importantes para que el lector vaya entrando y vaya conociendo de qué es lo que usted quiere informar. Bueno, este también es igual de todo lo que nos ha sucedido en el mundo y lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces también es una noticia del tiempo del área de salud. Y pues el título, que es lo que les hablaba, que es como el titular de lo que viene en la noticia, dice: asciende a 50 el número de muertos por coronavirus en Colombia. Entonces el titular ya me muestra de qué va a empezar a hablar la noticia. Entonces eso lo debemos tener muy claro en el momento de empezar a escribir nuestra propia noticia. La entrada, entonces miren la entrada. El Ministerio de Salud confirmó este martes 4 nuevos muertos por COVID-19 en Colombia. Con esta actualización, la cifra de fallecimientos en el país asciende a 50. Entonces ya le está dando la entrada a lo que va a iniciar el cuerpo, que es el texto general. Entonces yo empiezo de acuerdo con las autoridades sanitarias y ya empiezo a hablar del tema, ¿sí? Entonces no siempre en la creación de una noticia debemos tener en cuenta el titular, la entrada y el cuerpo. Y obviamente dando respuesta a las 6 preguntas anteriores. Bueno, chicos, y para finalizar quiero invitarlos a lo siguiente. Llegó el momento de construir. Luego de la explicación dada por tu profesora, realiza un mapa conceptual y un esquema que encontrarás en el tablón de Google Classroom y sigue las indicaciones. Bueno, lo importante es que en Classroom vamos a colocar toda la información para que ustedes empiecen a construir sus textos. No olviden que estoy atenta y pendiente a todas las indicaciones. La idea es que todo lo que realicemos lo subamos por Classroom para no saturar mi correo electrónico y de esta manera pues poder estar muy atenta al trabajo con ustedes. Muchas gracias, chicos, por la atención prestada a este video tutorial. Espero que sea de sus aportes y les ayude en su proceso de aprendizaje. Un abrazo para todos.